Buenos días, profesor. Mi nombre es Eduardo Seguido de Acerván y el día de hoy voy a dar respuesta a las 10 preguntas que estaban puestas en el aula virtual. Ya, como primera pregunta tenemos, ¿por qué el Ecuador recibe mayor radiación solar que otras regiones? ¿Y cuál es el efecto de los patrones de temperatura entre las distintas latitudes? Como podemos ver en la diapositiva, para responder a la primera pregunta, tenemos tres casos. Uno que vendría siendo el ángulo de incidencia, otro que vendría siendo el espesor atmosférico y otro la comparación. En el ángulo de incidencia, en el ecuador, los rayos del sol golpean la superficie casi perpendicularmente, o sea, como el ecuador al estar más en el centro de la Tierra, es más profuso a recibir rayos del sol más directamente. En espesor atmosférico, al incluir verticalmente la luz que atraviesa la capa más delgada de la atmósfera, perdiendo menos energía por la absorción o reflexión antes de llegar a un punto o al suelo. Y en la comparación, en los polos, los rayos llegan oblicuos, dispersados de la misma energía, pero caso contrario en el Ecuador, los rayos llegan a ser directos. Ya, para responder a la segunda pregunta, en el efecto de los patrones de temperatura entre las distintas latitudes. Tenemos dos respuestas, como una vendría siendo que se genera un desequilibrio energético y que hay un superávit de energía en los trópicos y un déficit en los polos. Este desequilibrio es el motor de la circulación atmosférica y oceánica, que mueve el calor desde el ecuador hacia los polos para equilibrar las temperaturas globales. Pasando a la siguiente pregunta, que vendría siendo, ¿en qué consiste y cómo se influye en el equilibrio energético? Bien, tenemos tres variables que vamos a considerar, que una vendría siendo la definición, pero ¿por qué? Porque es el proceso por el cual ciertos gases de la atmósfera, como el metano o el vapor de agua, permiten paso a la luz visible al sol, por lo que atrapan la radiación infrarroja de calor en la Tierra que emite de vuelta al espacio. Otra vez siendo el equilibrio térmico, que actúa como una manta aislante. Sin él, la temperatura media de la Tierra sería 18 grados en lugar de 15, que los 15 grados actuales. La importancia. Su importancia es vital para la vida, pero sus intensificaciones, por ejemplo la actividad humana, rompen este desequilibrio, atrapando demasiada energía y calentando el planeta. Aquí, como podemos ver, tenemos una imagen, un cuadro, donde se ven, donde del sol baja la radiación solar y de ahí la radiación rebota de la Tierra y dispersándose en el espacio. Y para la pregunta 3, que viene siendo la inclinación del eje de la Tierra. Si la inclinación del eje de la Tierra fuera de 90 grados en lugar de 23,5, ocurrirían muchas cosas inesperadas. Una de ellas vendría siendo estaciones extremas. Los polos apuntarían directamente al Sol. Cada hemisferio tendría un verano de luz continua y color extremo y calor extremo, seguido de un invierno de oscuridad total y frío extremo. El ciclo de día y la noche en los polos, el ciclo de 24 horas desaparecería totalmente. Serían 6 meses de sol interrumpido y 6 meses de noche entera. En el resto del planeta, la duración del día y la noche variaría drásticamente según la época del año, eliminando la estabilidad actual. Eh, para la pregunta número 4, que vendría siendo, ¿por qué el suroeste de Estados Unidos es más cálido que el suroeste? La diferencia en la dirección entre las corrientes oceánicas
vendría siendo la respuesta. ¿Por qué? En la costa este o sureste, bañada por la corriente del Golfo, esta corriente fluye desde el Ecuador hacia el norte, transportando agua cálida tropical, mientras que por la costa oeste o suroeste, bañada por la corriente de California. Esta corriente fluye desde el norte, por ejemplo Alaska o Canadá, hacia el sur, trayendo agua fría. También porque el aire de estas condiciones adopta su temperatura, afectando el clima costero. Ya, para la pregunta número 5, que vendría siendo la comparación desde el 20 de enero de 7,2 grados versus el 20 de junio de 29,4 grados, ambas al 75% de humedad. Como respuesta podemos ver que hubo un mayor vapor de agua el 20 de julio y su explicación sería que el aire caliente tiene una capacidad mucho mayor para retener vapor de agua que el aire frío. El 75% de un tanque grande representa mucho más agua absoluta que el 75% de un tanque pequeño. Es decir, que la humedad absoluta era mayor en verano. Ya, pero la pregunta número 6, que vendría siendo, ¿cómo cambia la humedad relativa al subir una montaña? ¿Cuál es el cambio acá? Que la humedad relativa aumenta a medida que el aire sube. ¿Por qué sucede esto? Hay tres explicaciones. La primera vendría siendo que el aire asciende y se expande debido a la menor presión. Dos, que vendría siendo la expansión provoca un enfriamiento adiabático, o sea, baja la temperatura. Y tres, que al enfriarse, la capacidad del aire para retener agua disminuye. Como la cantidad del vapor es la misma, se acerca a un punto de saturación, como formando nubes o lluvias orográficas. Pero, acá, como podemos ver en el gráfico, la orografía efecto de la orografía. Está ahí explicado por el ciclo y todo. En la pregunta número 7, ¿qué es la SCID y cuál es su relación con las lluvias? Primero, en definición, la SCID es el cinturón de baja presión cerca del Ecuador, donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte y del hemisferio sur. ¿Cuál es su mecanismo? Su mecanismo es el aire cálido y húmedo convergente, asciende rápidamente, se enfría y genera tormentas eléctricas masivas y lluvias constantes. Ya, pero ¿cuál es su patrones estacionales? La SCID no es fija, ya que ésta se mueve hacia el norte o hacia el sur, siguiendo al sol cenital, donde hace más calor. Esto crea que las estaciones de lluvia y sequía, eh, esto crea que las estaciones de lluvia y sequía en los trópicos. Un ejemplo de esto vendría siendo los menzones. Ya, para la diapositiva número 8. ¿Por qué hay desiertos en altitudes medias, o sea, en aproximadamente 30 grados? Esto se debe a las células de Hadley. Pero, ¿cuál es el proceso de esto? El proceso va desde el aire que asciende en el ecuador, o sea, la lluvia. Dos, que se desplaza hacia los polos de la atmósfera alta. Y tres, que alrededor de los 30 grados de latitud, este aire ya seco desciende. Su comprensión. Al bajar el aire se comprime y se calienta, lo que impide la formación de nubes. Esto crea zonas de alta presión permanentes y climas áridos. Un ejemplo de esto vendría siendo el Sahara o el desierto de Sahara. Por ejemplo, acá en el siguiente gráfico lo tenemos, que está dividido en... Bien, para la pregunta número 9, que vendría siendo, ¿qué orientación recibe más sol en las montañas del hemisferio sur?
La respuesta vendría siendo la orientación norte. Su explicación sería que en el hemisferio sur el Sol siempre recorre el cielo inclinado hacia el norte. El Ecuador, un ejemplo es el Ecuador que está en el norte. Consecuencias, una de estas consecuencias viene siendo que las laderas que miran al norte, por ejemplo Solana, reciben radiación directa y son más cálidas y secas. Las laderas que miran al sur, por ejemplo Umbría, son más frías y húmedas. Y por la última pregunta que viene siendo, ¿qué sugiere la presencia de abetos? O sea, árboles de latitud alta en West Virginia. Eh, pues, el principio viene siendo la altitud imita a la latitud. Su explicación vendría siendo que aunque Spruce Knob está en una latitud media, su gran elevación provoca temperaturas mucho más bajas. Las temperaturas descienden aproximadamente 6,5 grados por cada 1000 metros de altura. En su conclusión, podemos ver que la perseverancia de la vegetación tipo taiga o boreal indica que las condiciones climáticas locales son frías, similares a los de Canadá, debido exclusivamente a la altura de las montañas. Y eso ha sido las 10 preguntas, profesor. Espero que estén bien. Gracias.